¿Qué tal, amigos? Bueno, pues la pandemia del COVID-19 llegó a los campos de Ontario. Para mí es un placer el día de hoy, bueno, pues tener la oportunidad de conversar con Santiago Escobar. Él es representante nacional de la United Food and Commercial Workers Canada, la UFCW. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Silvia, por invitarme. Bueno, pues, ¿qué te parece si le vamos dando contexto a esta nota, ¿no? Más de 40 trabajadores agrícolas temporales dieron positivo en la primera temporada, ¿no? De llegada de estos trabajadores a Ontario. Sí, primero que nada, desde el sindicato UFCW enviamos toda nuestra solidaridad a estos compañeros y esperamos que tengan una pronta recuperación y que su empleador proporcione el apoyo necesario. Entendemos de que también el gobierno municipal está también apoyando a estos trabajadores y ojalá que esto pueda tener un desenlace positivo para estos trabajadores. Ahora, Santiago, este brote se dio en el invernadero de Green Hill Produce que está en Cambridge, en Ontario, ¿no? Se encuentra en Chatham, cerca, estaría entre London y Windsor, en Chatham, Ontario. Entendemos de que hay trabajadores en su mayoría de México y Guatemala. Estamos hablando de 40 trabajadores que dieron positivo al examen de COVID-19. Y esto ya lo veníamos advirtiendo desde hace algún tiempo, eh, debido a que los trabajadores agrícolas migrantes comparten eh, casas con 15 o 25 trabajadores, por lo tanto no es posible realizar el distanciamiento social. Y también esto ya sucedió en principios de abril en Kelowna, BC, 63 trabajadores migrantes y 12 trabajadores agricultores locales también contrajeron el virus, ¿no? Entonces, es algo preocupante porque, como vuelvo y te repito, no, los empleadores no están tomando las medidas para que se pueda realizar el distanciamiento social. Ahora, pues Canadá depende en gran medida para su seguridad alimentaria de estos trabajadores agrícolas temporales, ¿no? Anualmente tenemos en el orden de los 60,000 trabajadores agrícolas temporales que viene, bueno, pues al país, ¿no? Eh, Ontario necesita de esta mano trabajadora. Por supuesto, por supuesto. Por eso creemos de que es el momento también para que el gobierno federal y provincial implemente programas para que estos trabajadores puedan obtener la residencia permanente, porque es importante, como tú lo dices, para mantener la seguridad alimentaria de Canadá, para que nosotros podamos tener alimentos en nuestras mesas. Entonces, la mejor manera para que estos trabajadores que vienen por temporadas, unos vienen por 6, 8 meses durante 25, 30 años, otros vienen por 2 años, renuevan su permiso de trabajo por otros 2 años, renuevan y están aquí permanentemente, entonces no deberían ser llamados trabajadores temporales. Y nosotros creemos que es la oportunidad para que estos trabajadores tengan el acceso a residencia permanente y de esta manera también lograr de que este tipo de problemas no se repitan, porque estos trabajadores estarían viviendo permanentemente aquí. Claro, ahora, en un principio, bueno, pues se pensó que el COVID lo traían los trabajadores agrícolas que iban llegando, pero en realidad quienes dieron positivo son un puñado de trabajadores migrantes que ya estaban aquí desde hace semanas, incluso meses. En el caso de estos trabajadores, estos compañeros de Chatham que están afectados por el COVID-19, según las autoridades de salud de Chatham, el origen del virus es por parte de un miembro local de la comunidad, porque estos trabajadores están aquí ya 4 meses y ellos han estado pues haciendo su cuarentena, han estado dentro de la granja, del invernadero. Entonces, ellos no lo trajeron de afuera. Eso es bien importante recalcar, que fueron contagiados aquí en Canadá. Y también creemos también que estos trabajadores, es importante poner en contexto
trabajan con mucha presión para alcanzar una cuota. En sus contratos dice que son pagados por hora, pero la realidad es diferente, ya que estos trabajadores son pagados a destajo. Ejemplo, tienen que cosechar 600 kilos de tomate en una hora o 60 libras de hongos y si no logran esta cuota, son castigados sin trabajo y si vuelven a reincidir, pueden ser enviados de regreso a sus países. Entonces, estamos hablando de que si es que las cuotas son eliminadas, estos trabajadores van a poder trabajar con menos presión y van a lograr tener una distancia entre uno y otro, porque cuando tú trabajas con mucha presión y tienes que hacerlo muy rápido, pues trabajas en un equipo y ya no puedes hacer ese distanciamiento porque tienes que alcanzar esa cuota. Pero si es que las cuotas se eliminan, estos trabajadores van a poder realizar el distanciamiento social porque la cuota no va a ser necesaria, ¿no? Entonces, Claro, es importante para los usuarios de tu medio de comunicación que están viéndonos explicar un poquito en qué condiciones están trabajando estos compañeros, ¿no? sí, porque como bien dices, bueno, pues su estancia depende del permiso de trabajo, es decir, está muy vinculado con el empleador, ¿no? Entonces hay que dar esos resultados al empleador, de lo contrario, bueno, podrían ser invitados a regresar a su país de origen. Sí, lastimosamente esto es parte del problema. Nosotros estamos procesando, el sindicato UFCW tiene un programa para apoyar a los trabajadores migrantes eh, y hay desde junio del año pasado el gobierno federal implementó una protección para los trabajadores que se encuentran en condiciones de abusos y para que tengas una idea, hemos procesado alrededor de unos 60 permisos de trabajo abiertos para los trabajadores que están en condiciones de abuso, sin ningún costo, y es un proceso bastante complejo y largo, pero nuestro sindicato apoya a los trabajadores más vulnerables de Canadá y nosotros creemos que son los trabajadores migrantes. Y para que tengas una idea, en este último mes hemos procesado más de 12 permisos de trabajo, lo que significa que los trabajadores están en condiciones de abuso, de acoso, la presión de la que te mencioné, y psicológica, una presión psicológica muy grande también. Y hemos visto también de que no se les está dando información sobre cómo prevenir el COVID-19. No hay las protecciones que deberían tener como guantes, máscaras, lugares donde se puedan lavar las manos, porque ese es otro problema. Si te vas a lavar las manos, te pueden castigar porque tú tienes, con suerte, 2 breaks durante todo el día y si estás yendo mucho al baño también es otro problema. Entonces, creo que es una oportunidad para poder hablar de qué es lo que está pasando en la agricultura aquí en Canadá, porque lastimosamente esto afecta a los trabajadores locales y más aún a los trabajadores migrantes porque no tienen la libertad de poderse mover entre un empleador y otro, ¿no? Entonces tienen que estar solo con un empleador y si no, si salen de ese empleador, pues se quedan indocumentados, ¿no? Entonces, Sí. para que tengas una idea de lo complejo que es este tema. Por supuesto. Ahora también, bueno, pues cabe la comparación, ¿no? Mientras que en otros países como en Estados Unidos los trabajadores agrícolas temporales son súper maltratados y tienen unas condiciones muy, muy complicadas, también Ottawa ha decidido, pues, a tener un presupuesto del orden de los 50 millones de dólares para ayudar a los agricultores a cumplir pues esa cuarentena, ¿no? De 2 semanas obligatoria cuando llegan aquí al país, ¿no? Antes de trabajar. Entonces, si bien las condiciones son difíciles, bueno, hay la intención de ayudar, pero por supuesto, como tú decías, bueno, pues se puede mejorar muchísimo y debe mejorar la situación, ¿no? En la que viven. Sí, por supuesto, nosotros estamos coordinando con el gobierno federal, el gobierno provincial, también con los empleadores, donde los trabajadores están sindicalizados, como es en el caso de Quebec. Y te puedo mencionar que los trabajadores sindicalizados no tienen estos problemas, están en unas condiciones mejores, donde tienen un representante, donde ellos tienen la posibilidad de mejorar si es que algo está mal. Nosotros creemos de que también se tiene que mejorar cuando se habla del transporte.
Ya hemos hablado de cómo ellos viven, ¿no? Viven en una casa en hacinamiento, 20, 25 trabajadores, es imposible que se pueda realizar el distanciamiento social. Pero también hay otros factores, los trabajadores migrantes agrícolas que viven fuera de los invernaderos de las granjas son transportados en buses o en taxis, entonces también desde ahí empieza el problema, ¿no? Entonces aprovecho esta oportunidad para recomendarle al gobierno federal, a la industria y a los gobiernos provinciales que, que, que tienen que verificar de que esto se cumpla, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de seres humanos y nosotros creemos que la vida del ser humano es sobre todo lo primordial antes que las ganancias que se pueda realizar en una empresa, porque estamos viendo que si es que los trabajadores se enferman, las empresas no van a poder producir, no van a poder generar economía. Es más, va a ser un golpe a la economía. Entonces, todavía estamos a tiempo para que se puedan implementar estas medidas y ojalá de que esto sea una oportunidad para mejorar y para que esta conversación se siga ampliando. Nosotros en el sindicato UFCW creemos que parte de la solución es que los trabajadores tengan, ojalá, uno por habitación y máximo cuatro por apartamento o casa. También, como te había mencionado, que las cuotas se tienen que eliminar para que estos trabajadores no tengan tanta presión y puedan trabajar y realizar el distanciamiento social. También que se les entregue las máscaras, los guantes, las protecciones, la información necesaria. Y también es importante que los trabajadores agrícolas locales, inmigrantes, tengan representación. Necesitan a alguien que abogue por ellos y es importante de que estos trabajadores tengan el derecho de sindicalizarse. Ontario es la única provincia en Canadá que no permite que los trabajadores agrícolas se sindicalicen. Y por Ahora, supuesto, sí, por favor. perdón, si algún trabajador agrícola está escuchando o alguna persona interesada en conocer más acerca de esto, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes? Claro, nosotros tenemos una página de Facebook y también tenemos un número donde nos pueden llamar los trabajadores sin ningún costo desde Canadá, desde México o si están en Jamaica. Si me das un momentito, te lo doy en este instante. Claro que sí. Y mientras lo estás buscando, también explicarles a los amigos que nos están viendo, ¿no? Que pues en este programa que se aceptó de seguir, ¿no? La llegada de los trabajadores agrícolas temporales extranjeros, el gobierno canadiense, pues les pide que permanezcan en cuarentena, como decíamos, durante 14 días después de la llegada, que los alojamientos deban permitir a los trabajadores seguir esa regla de distanciamiento social de la que tú decías que pues en las barracas es difícil, ¿no? Porque mantener esos 2 metros de forma aislada es muy, muy complicado, ¿no? Sí, muy bien lo que tú dices. El número que nos pueden llamar es un número gratuito, una línea gratuita que lo pueden llamar desde Canadá. Es al 1-877-778-7565. Y para los compañeros y compañeras que se encuentran en México, ellos pueden llamarnos al 01-800-681-1591. Estos son teléfonos gratuitos. Pueden llamarnos de lunes a viernes. Bueno, estamos atendiendo sábados y domingos también. Y les estamos dando información. Nos han llamado muchísimos compañeros y compañeras de México que quieren saber qué pasó con sus vuelos. Tenían su salida lista, les cancelaron. Ahora el problema que estamos viendo es que cómo se transportan estos hombres y mujeres hacia Canadá, porque están cerrados los aeropuertos o están operando con mínima capacidad, no hay vuelos regulares. Entonces, el primer ministro canadiense hace algunas semanas, pues, permitió que los trabajadores migrantes vengan a Canadá. Ahora el problema es el transporte y eso es lo que estamos viendo que todavía no se ha resuelto. Ojalá que esto se resuelva lo más pronto posible, porque estamos hablando también de que se están afectando las economías de muchas familias en México que dependen del trabajo, de los trabajadores que vienen acá a Canadá, ¿no?
Perfecto. Bueno, como siempre, Santiago Escobar, muchísimas gracias. Seguramente, pues los amigos que tengan la inquietud de tener mayor información se podrán en contacto con ustedes, contigo, con los amigos de UFCW Canadá. Gracias y bueno, pues un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Silvia, y cuídate mucho. Gracias. Gracias.